Estamos hasta ahora en vivo con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Catalina. Buenas noches. Buenas noches. Veíamos el impacto para las pymes. Es significativo, es grande, preocupa y tiene que ver básicamente con la confianza, con la seguridad. ¿Qué es lo que viene en términos de empleo, particularmente para el sector? ¿Cuáles son sus números? No voy a adelantar números porque no los tengo, pero sí quiero colgarme de la nota porque creo que refleja un problema que es muy profundo en este minuto, que es quizás la cara menos visible de los días que hemos vivido, de los destrozos que hemos visto y que son las imágenes más impactantes y que tiene que ver con la situación de la economía en general y de las pymes en particular. La situación es extremadamente delicada, como recoge la nota. Son varios cientos, si no miles, de pymes que están en problemas importantes, básicamente porque no han podido vender, no han podido facturar. ¿Y hay empleo en riesgo? Por supuesto que hay empleo en riesgo. La nota lo mostraba y es evidente que una empresa que no puede vender, no puede pagar sueldo y si no puede vender tiene que reducir sus operaciones. Déjame darte un dato que refleja la magnitud del problema. Las cifras que nosotros tenemos es que la facturación total de IVA, la recaudación total de IVA la semana pasada, no tenemos aún los datos para esta semana que termina, cayó en Chile a nivel nacional en un 25%. O sea, es como una semana menos. Esa cifra es enorme. Es decir, que de 100 pesos que se vendían y se facturaban con IVA, la semana pasada solo se facturaron 75. Es una caída brutal que vale la pena de mencionar porque uno imagina lo que hay detrás, el dolor de muchos empresarios, de emprendedores, de su personal, de sus trabajadores. Son personas de carne y hueso que están sufriendo y que yo creo que revelan un problema muy profundo, muy estructural que estamos viendo en estos días y que tiene un costo importante. Por eso, como decía el ministro de Economía ahí en la nota, nosotros estamos muy coordinados porque entendemos la magnitud de este problema y estamos tomando una serie de acciones para poder, uno, alivianar los pagos que estas empresas tienen que efectuar. A mitad de esta semana, junto al director de Impuestos Internos, nosotros anunciamos una prórroga del plazo de pago de IVA. Entendemos que las empresas están con problemas de liquidez, eso afecta o beneficia más bien a 144.000 pymes. Ahora, ministro, ¿cómo va a impactar esto en el crecimiento de este año? Lo va a impactar, pues, porque la pyme, el emprendimiento, cualquiera sea su talla, pequeño, mediano, grande, es reflejo, ¿no es cierto?, de cuán activo, cuán dinámica está la economía. E insisto, hay empleo atrás, hay emprendedores detrás de carne y hueso. Nosotros esperamos, y esto yo ya lo he dicho, mañana se va a dar a conocer la cifra de IMASEC de septiembre. Sí. El IMASEC es el indicador de crecimiento de la actividad económica de ese mes en particular. Que viene con la inercia y con que viene con la inercia, viene con esta tendencia de mejora que venía exhibiendo la economía. El mercado lee un 4, un 3,5. Veremos el número mañana, pero lo que yo quiero subrayar ahí es que para octubre nosotros esperábamos un crecimiento antes de todos estos eventos, aproximadamente del 3,5%, dependiendo de los analistas. Hoy día en un escenario optimista estamos apostando a un 0 y lo más probable es que tengamos un número negativo. Entonces quiero ser muy claro acá, lo que va a ocurrir en octubre, no sé el orden de magnitud con el que se va a producir en noviembre y diciembre, lo que sí puedo anticipar es que vamos a tener un cierre de año de la economía, que si la cifra que teníamos a la vista era un 2,6%, probablemente estemos bastante más cercanos del 2%. Quiero que dimensionemos el daño, el costo económico que esto está generando y que lo traduzcamos en lo que nos interesa, las personas que van a ver sus empleos puestos en riesgo, personas que van a ver sus ingresos disminuidos y por lo tanto es fundamental dar señales de reactivación, de unidad para sacar proyectos adelante que permitan generar confianza. ¿Crecimiento 2 o 2,2? No tengo la cifra, no soy pitonizo, sería irresponsable de mi parte dar un número, no lo tengo con exactitud, estamos trabajando con eso, de hecho el propio Banco Central va a entregar esa cifra bastante más adelante, pero sí yo puedo anticipar que si teníamos un 2,6 vamos a tener una merma significativa del crecimiento. Otra cosa que nos preocupa sobremanera es qué va a pasar con el año próximo, o sea, todo el mundo entiende que el crecimiento económico, la producción, la capacidad de generar bienes, actividad, requiere inversión. ¿Y cómo se da confianza hoy día a los inversionistas? Bueno, yo creo que la primera condición para generar confianza es que entremos en un clima de diálogo. Y esa es una responsabilidad de todos quienes somos autoridades. Y desde ese punto de vista, ¿se han aceptado las ideas, por ejemplo, de la democracia cristiana, respecto del CAE, que lo veíamos recién? ¿Usted se abre esa posibilidad? Mira, hemos estado en conversaciones y yo creo que esta semana tuvimos una muy buena noticia. Estuvimos junto al ministro Blumel, la ministra Rubilar, la ministra Saldívar en La Moneda, nos juntamos con
buena parte de los presidentes de los partidos políticos, incluyendo aquellos que no habían aceptado una invitación anterior a la moneda. Y creo que eso es una señal importante, el diálogo ha vuelto a la moneda, estamos trabajando, estamos tratando de acordar en el muy corto plazo, con mucha celeridad. Yo he estado con mi equipo desde el lunes que asumí, encerrado, trabajando 15 horas en el Ministerio de Hacienda, múltiples reuniones, múltiples... ¿Y el CAE ha estado, esta propuesta de RN, dentro de la mesa? Mira, el CAE no ha estado en la mesa. Yo estoy trabajando, te puedo contar lo que yo he estado trabajando, lo que nosotros como equipo hemos estado trabajando, que es el tema tributario. Cualquier cosa que nosotros hagamos, hay una agenda social planteada por el gobierno, hay una serie de demandas que se empiezan a instalar. La regla de oro para todas ellas es que tú tienes que disponer de los recursos. ¿Y hay? ¿Ya? Bueno, la reforma tributaria, llegar a un acuerdo es un elemento de posibilidad para aquello. ¿Y si no están, de dónde se pueden sacar, ministro? Bueno, si no están, la verdad es que no se pueden sacar, porque acá hay dos variables en juego y yo permítame hacer la siguiente analogía. El Estado, el fisco, el ministro de Hacienda tiene el rol de ser el controlador, el dueño de la billetera. El dueño de la billetera fiscal, ¿no? Llevemos esa analogía a una casa, a un hogar, a la gente que nos mira. En una casa uno puede tener un gasto especial, extraordinario, por una vez, pero todos entendemos que usted no lo puede tener para siempre, porque si lo tiene para siempre y no tiene cómo financiarlo, probablemente vaya a tener que vender esa casa, ¿ya? A nivel del Estado, el fisco nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que ser bien rigurosos en términos de dar sostenibilidad, sustentabilidad a los gastos futuros, y no por una cuestión de ortodoxia, de tacañería, no, por una razón muy sencilla que yo quiero que la gente entienda. Si nosotros no somos capaces de asegurar un financiamiento permanente para los programas sociales exigentes que se nos están demandando, la solución y la única solución, el único resultado que ocurrir el día de mañana es que se van a empezar a cortar programas sociales. Bueno, para eso habría que recaudar más, para solucionar eso. Hay que hacer dos cosas, hay que recaudar más, pero hay que ser muy responsables en términos de las demandas. Aquel que crea que pueda tener todo de una vez, que podemos hacer crecer el gasto público, duplicarlo, duplicar pensiones, duplicar salario mínimo, condonar CAE, etcétera, 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 creo que no hace un llamado que sea responsable, porque eso no se puede. Yo creo que la gente que nos escucha en su casa sabe que eso no es así en su propio hogar. La analogía con el hogar respecto al hogar general del país, que es en este caso el fisco, aplica. Hay que entender eso, no se pueden tener todas las cosas al mismo tiempo, hay que ser responsables, hay que ser exigentes, ambiciosos en lo que queremos hacer. Insisto, hay una agenda social ¿Cuál instalada. es la prioridad? Bueno, la prioridad evidentemente está en pensiones, ¿no es cierto? Se está trabajando para eso. Yo he estado en contacto permanente con la ministra Saldívar. Es una de las prioridades que nos ha puesto el presidente. Por el lado mío estoy abocado al tema tributario, que es no solo una forma de generar ingresos, ¿no es cierto?, que nos permitan financiar responsablemente esta agenda social. ¿Se va a eliminar el tema de la reintegración? Déjame dar un punto antes de entrar a ese detalle, Catalina, porque me parece relevante. Yo dije antes a tu pregunta, ¿cómo generamos confianza? Fundamental que nos pongamos a conversar con humildad, con altura de miras, con capacidad de escucha, porque sin eso no hay confianza posible. Seamos claros, y si no somos capaces nosotros, las autoridades, la clase política en general, gobierno y oposición, y yo quiero hacer un reconocimiento acá a la oposición que ha tenido una actitud republicana, muchos de ellos, de dialogar, de sentarse a conversar, si no somos capaces de generar esa señal, la verdad es que no solo estamos poniendo en riesgo los empleos futuros, la economía, la necesidad de crecer, también estamos poniendo en riesgo, me temo decirlo, nuestra institucionalidad democrática. El país vive una situación seria, de la cual todos tenemos que hacernos responsables con mucha humildad y con mucha altura de mira. El tema tributario, ministro, es muy importante. ¿Qué rescataría del proyecto que se tramitaba en el Congreso? Bueno, el proyecto que se tramitaba en el Congreso tenía varios aspectos importantes, creo yo, que simplifica una serie de cosas en un sistema tributario. La simpleza, la simplicidad es muy importante, porque son reglas que deben ser fácilmente entendibles por los agentes económicos, sean estos grandes, pequeños o medianos, ¿no? Había un elemento fundamental que era la famosa integración, no vamos a entrar en los detalles acá. ¿Pero usted la descarta de plano? Bueno, nosotros hemos hecho una respuesta oficial esta semana en la cual nosotros hemos abandonado la integración en los términos que fueron planteados y hoy día nuestra prioridad es poder mantenerla, rescatarla, precisamente para las pymes, ¿ya? Eso es lo que está arriba de la mesa, estamos discutiendo las modalidades de cómo nos hacemos cargo de aquello, conjuntamente con entregar incentivos potentes a la inversión, que es lo que el país necesita, ¿no es cierto?, para solventar el despegue económico, la reconstrucción y el crecimiento para los años venideros.
Yo te diría que esos son dos elementos sustanciales que están arriba de la mesa y estamos trabajando intensamente. Ministro, este miércoles el mercado cerró con un alza en el precio del dólar que llegó a 7.40 cuando se anunció que se suspendían las cumbres y con una caída del IPSA que en algunos momentos superó el 3%. Mañana vuelven las operaciones después de 2 días de feriado que han sido una desconexión para muchas personas y que ha calmado un poco los ánimos, pero todavía las incertidumbres están presentes. Están presentes, no hay cómo negar aquello, y yo quiero ser enfático, el país en el tema económico vive una situación que es complicada y que nos exige a todos nosotros, quiero insistir en esto, altura de mira, generosidad, mirada republicana, porque si nosotros como autoridades, como clase política, no somos capaces de demostrar que somos capaces de dialogar, ¿cómo podemos pedirle eso mismo, exigirle eso mismo a la población? Acá hay que dar señales potentes de unidad, de ponerse de acuerdo en ciertas reformas emblemáticas, insisto, tenemos la tributaria, forma de recaudar recursos, la de pensiones muy importante para muchos adultos mayores en nuestro país, particularmente a nivel del pilar solidario, y tenemos la agenda social planteada por el gobierno que yo llamo a aprobar, tenemos que tener un sentido de urgencia para aprobarla de forma tal de entregar esos beneficios que la gente, la ciudadanía nos está pidiendo. Perfecto. Ministro de Hacienda Ignacio Briones, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches.